Estoy con el licenciado Alfredo Cruchet, es titular del CIPES, y lo he invitado especialmente porque los índices de pobreza, de desempleo, ya son preocupantes, por no decir alarmantes. Gracias, Alfredo, por venir al programa. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Contanos cómo son los índices que vos manejás en este momento. Bueno, nosotros hacemos el índice barrial de precios, que con eso sacamos el valor de la canasta básica de alimentos, y con esos datos los entrecruzamos con la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, y en base a eso hacemos nuestras estimaciones de pobreza. A junio del 2014, que es la última cifra que tenemos, nos está indicando que hay alrededor de 13 millones de argentinos en situación de pobreza. Eso significa un 31,5% de pobreza. ¿31? 31,5% de pobreza. Ahora, si miramos a los chicos y adolescentes, tenemos 6 millones de chicos y adolescentes en situación de pobreza, y eso es el 46% de los niños y adolescentes de Argentina están en situación de pobreza. Es decir, que el futuro es negro. Exactamente, la verdad que es muy, muy preocupante las consecuencias de esto, digamos, ¿no? Porque evidentemente que al tener semejante nivel de pobreza en niños y adolescentes, estamos fomentando a que la pobreza estructural vaya en aumento y en vez de ir en descenso, Claro. ¿no? Alfredo, perdón, una pregunta. ¿Tenés algún tipo de información adicional que te diga si ese 46% de niños están en un estado de, por lo menos, analfabetismo funcional? No hacemos esos datos, pero evidentemente que muchos de estos niños, prácticamente la mitad, 3 millones, no solamente están en situación de pobreza, sino que también están en situación de indigencia. Es decir, que esa familia no tiene ingresos suficientes ni siquiera para poder comprar la canasta básica de alimentos, o sea, los alimentos mínimos necesarios para poder alimentarse bien. O sea que no tengo, digamos, el dato exacto, pero digamos, hay 3 millones de niños que se están alimentando mal, digamos, ¿no? O sea, hay 6 millones que están en situación de pobreza, o sea que la mitad se alimenta mal y la otra mitad, digamos, está privado de servicios básicos o de ropa o de educación, etcétera, ¿no? Entonces, Por lo que vos estás expresando, entonces se estaría ampliando la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan en Argentina. sí, bueno, ese es una tendencia que viene, digamos, pareja. No hay datos tampoco sobre eso, pero digo, es más o menos evidente porque tenemos una situación de pobreza que si uno compara esto, ahora yendo a nivel general, ¿no? El 31,5% de pobreza, lo que tenemos es que en el medio de la crisis llegó a 50, 60% de crisis, ¿no? Pero si miramos el promedio de los 90, hoy por hoy estamos un poco por encima del promedio de pobreza de los 90. Y el país ha crecido mucho desde los 90 o fundamentalmente desde el 2002 en adelante. Pero la pobreza no cayó, digamos, sí cayó respecto a la crisis del 2002, pero no cayó respecto a la pobreza promedio que había en los 90. Entonces, una economía que crece y la pobreza que sigue, digamos, afectando a prácticamente la misma cantidad o hasta un poco más de gente, evidentemente que esa riqueza que se generó durante todos estos 10 años o 15 años no fue para beneficiar a esa gente, sino que la gente que se benefició fue obviamente la parte de arriba de la pirámide social, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna información? Te pregunto porque no sé si la tienen o no la tienen. Viste que siempre se dice, bueno, el decil que más gana, gana 20 veces más que el decil que menos gana. En una época llegamos al 33. No sé ahora, ¿tenés alguna información al respecto? No, Bueno. La verdad que lamentable, bueno, eso es otra cosa muy importante, que tenemos un problema fenomenal, ¿no? O sea, este tema de la pobreza tiene consecuencias sociales, económicas, de todo tipo, ¿no? O sea, básicamente no se están respetando los derechos humanos, porque los derechos humanos
es uno de los derechos humanos que dice las Naciones Unidas, es justamente que no estar en situación de pobreza. Estos niños no se les están respetando sus derechos humanos, ¿no? Pero digamos, para resolver un problema necesitas tener estadísticas, necesitamos saber en qué situación estamos. Todos estos datos que vos nos estás pidiendo a nosotros, el Estado los debería estar proveyendo y deben ser súper confiables y una metodología excelente para justamente poder estudiar el problema y empezar a resolver este problema que es gravísimo y que si no lo empezamos a resolver ya, año a año se va a ir incrementando el problema, ¿no? Una pregunta, Alfredo. ¿Tenés algún dato sobre desempleo? Tampoco tenemos datos de desempleo, digo, los datos oficiales de desempleo son todas estadísticas muy difíciles de hacer, pero los datos oficiales indican que a nivel nacional hay un 7% de desempleo, en Córdoba habría un 10%, pero la verdad yo he hablado, digamos, con gente del INDEC que fue desplazada, ¿no? del INDEC, y eso debe ser también uno de los datos, aparte de la inflación, el dato de desempleo, uno de los datos más tocados, o sea que realmente no es muy confiable, con lo cual el desempleo está por encima de esos números, y aparte creo que en este último año y medio tenemos que la actividad económica ha caído más de un 6%, con lo cual yo creo que el desempleo está muy por encima de ese 7% que es el dato oficial, ¿no? Escuché por ahí algunos hablar del 12% que a mí Sí, tranquilamente. Tranquilamente creo que, digamos, hasta puede estar subestimado. La verdad que no hay datos. Tampoco, digamos, en los últimos tiempos hemos escuchado de grandes despidos, etcétera, pero yo creo que hay estos despidos hormiga, etcétera. Aparte, en el 2003 había 2.400.000 empleos públicos, ahora hay 4.200.000, así que el Estado absorbió 2 millones de desempleados que están hoy en la función pública, de más, porque no deberían estar en la relación población-empleados públicos. Pero sigamos con el tema de la pobreza. Ustedes como analistas, ¿qué proyección ven a futuro cuando se incrementan las estadísticas de pobres en el país y de indigentes? Es decir, ¿qué Argentina ven ustedes dentro de 15 o 20 años? Bueno, ese es un debate central para el futuro de Argentina. Si no tocamos ese tema, la verdad que estamos fritos. Por el dato que les decía antes, de que el 46% de los niños y adolescentes están en situación de pobreza, se alimentan mal, reciben una mala educación, probablemente están en una familia que viene de esta situación desde hace mucho tiempo, que quizás hasta no tiene una cultura del trabajo o no tiene, digamos, las expectativas de conseguir un trabajo bien remunerado, con lo cual, si no empezamos a pensar seriamente en cómo resolver este problema, el futuro no va a ser muy bueno, digamos. Aparte, ¿qué tipo de empleos vamos a crear en el futuro para que estos niños, que hoy son niños, que el día de mañana van a ser adultos, puedan trabajar? No van a ser ingenieros en sistemas o académicos o profesionales. Tienen que tener... Pero el problema es que ni siquiera van a poder ser obreros en la industria. Con lo cual es muy grave la situación y realmente creo que es uno de esos temas que no se está discutiendo, bueno, justamente porque ni siquiera tenemos datos oficiales sobre el problema, ¿no? En definitiva, lo que me dijo una vez un amigo acá en donde está sentado vos, me dijo, mirá, el populismo quiere tanto a los pobres que los reproduce. En definitiva, después de un proceso de populismo, que no arrancó con este gobierno, por supuesto, pero vos fíjate cuál es el saldo, 31,5 de pobres. Entonces ya estamos pareciéndonos a Burundi, a Nigeria, vaya a saber a qué otros países. Y estábamos en el 6º, 7º puesto de ingreso bruto per cápita y ahora estamos arriba del 80. Es lamentable todo esto, cómo se ha destruido un país, ¿no? Y yo lamento también de que la gente, las grandes mayorías, no se den cuenta de esta situación. Siguen escuchando un relato que se lo están vendiendo cambiado y no se dan cuenta. Es como el experimento de la rana, que todos los días le subieron 1, 2, 3 grados el agua, la temperatura, y un día se murió quemada.
Realmente es preocupante porque la vez pasada me decía el doctor Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, que todos estos chicos que vos mencionás que están en estado de indigencia, el primer año de vida han sido muy mal alimentados y en el primer año de vida se forma el 95% del cerebro. Quiere decir que ya están condenados esos chicos. Sí, sí. Por eso digo, ¿qué tipo de trabajo le vamos a dar a esos niños? Y aparte, ¿qué tipo de trabajo se puede crear acá y qué tipo de trabajo necesitamos para que el país salga adelante? Lo único que van a saber hacer es cargar una bolsa o hacer un pozo. Y eso hoy ha sido reemplazado por máquinas que lo hacen 10 veces mejor, no se declaran en huelga, cobran bajo costo. Es un desafío enorme, sí. y digamos, nuestro objetivo, por más de que desde el CIPES, digamos, por más de que tenemos como una noticia pesimista, queremos ser optimistas, siempre hablamos de eso, en el sentido de que si tenés un problema, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de este problema. Gracias, Alfredo. Gracias por tu visita al programa.